Buenas noches a todas, bienvenidas a Una Joven Integral. El día de hoy vamos a estar estudiando el tema del estrés, continuando con el tema de Enfrentando a los Gigantes de mi Mente, con la hermana Magnolia de la Iglesia de Galapa. Bienvenida, Mag, es un gusto tenerte hoy aquí. Adelante. Hola Gaby, buenas noches. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Agradecida con el Señor por permitirnos espacios como estos. Muy contenta de ver sus rostros nuevamente, de muchas que ya conozco, pero que hacía mucho tiempo no veía, de algunas que no conozco personalmente, pero a través de mis hijas las conozco. Y bueno, muy contenta y muy agradecida. Eh, Vamos a iniciar en esta noche, como dijo Gaby, vamos a orar. Pues Gaby ya lo hizo, pero yo necesito la guía del Señor en esta noche. Entonces vamos a orar nuevamente. Las invito a que puedan orar junto conmigo. Dios que estás en los cielos, Señor, te alabamos, te exaltamos y glorificamos tu santo nombre en esta noche, Señor, porque tú eres digno, Dios, de ser alabado, de ser exaltado, de ser honrado, Señor. Gracias, Dios mío, te damos en esta noche por este inmenso privilegio de poder llegar ante tu presencia, Dios, de poder nuevamente inclinar nuestros rostros delante de ti, de poder abrir nuevamente nuestros labios, Señor, y expresarte alabanza y gratitud a ti, Señor. Queremos, oh Dios, en esta noche poner este tiempo de meditación de tu bendita palabra en tus manos, rogarte la guía de tu Santo Espíritu, rogar que sea tu Espíritu Santo quien dirija mis pensamientos, mis ideas, no sean las mías, sino las tuyas, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiando mis palabras, oh Dios, que pueda ser transmitida con claridad, con sencillez de corazón, que, oh Dios, seas tú a través de mí, Señor, dándonos tu consejo, Dios, y que nuestro corazón pueda estar abierto, sensible, enternecido, Señor, para recibir tu palabra, Dios, para guardarla, para abrazarla fuertemente y un corazón dispuesto, Señor, a obedecerla, convencido de la necesidad, Señor, de aplicar tu palabra a nuestras vidas, oh Dios. Oramos, Señor, por cada una de nosotras para que tu bendita palabra nos dé luz, oh Dios, con este tema que vamos a tratar, Señor, que tu bendita palabra nos dé ánimo, nos dé aliento, Señor, nos dé mucha fortaleza, nos dé las herramientas también para saber cómo enfrentar todo este tema del estrés, oh Dios. Gracias, oh Dios, porque tú nos has dejado tu bendita palabra, Señor, y ayúdanos a confiar cada día en ella, Señor, a creer en su suficiencia, Señor, a creer que ella es veraz, que ella es viva, que es eficaz, que es útil en todo tiempo, en toda circunstancia, Señor, en cualquier tema o situación que se presente en nuestra vida. Tu bendita palabra es fiel, es completa y es la herramienta suficiente que tenemos, Señor, para saber qué hacer, oh Dios. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por este grupo de chicas tan preciosas, oh Dios, que tú pones en ellas la disposición y el deseo, Dios, de reunirse, Señor, cada semana para aprender tu palabra. Sigue bendiciéndolas, sigue ayudándolas, Señor, a perseverar en esta buena intención, oh Dios, que ellas sean trazados, Señor. Bendícenos en esta noche, en el glorioso nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, yo estuve viendo que la semana pasada ustedes estuvieron o iniciaron el tema del estrés y muy asertivamente vi que lo pudieron definir y pudieron conversar, ¿cierto? Acerca de las causas, de las consecuencias, de los efectos que tiene sobre el ser humano. Pero yo quisiera hoy iniciar
también hablando un poquito acerca del estrés, aunque nos vamos a concentrar mayormente en lo que la palabra del Señor nos dice acerca de este tema, o qué podemos encontrar en la escritura de cómo manejar esta situación del estrés cuando se presenta en nuestra vida, que como bien dijo Gaby, cada uno de nosotros en algún momento la ha experimentado, ¿cierto? O la está experimentando. Entonces, vamos a iniciar con una definición que yo encontré investigando. Encontré dos definiciones que, pues, a mi parecer son como claras acerca de lo que es el estrés. Denme un segundito y ya les sigo compartiendo. Discúlpenme un momento, chicas. Chicas, siempre algo se presenta en el camino, pero bueno, vamos a continuar. Ok, bueno, entonces yo encontré estas dos definiciones acerca de lo que es el estrés y vemos que el estrés es un estado de tensión mental o nerviosa provocado por la exigencia de un rendimiento muy superior al normal. Y esta otra definición que encontré, que el estrés es el resultado de una tensión, fuerza, dureza o adversidad. Y a medida que vamos avanzando, yo quisiera que recordásemos estas definiciones para poder ir así entendiendo y así ir como encajando en el tema lo que vamos a ir mirando, partiendo de lo que es el estrés, ¿no? Entonces, también me gustaría que habláramos de los orígenes del estrés, porque yo no sé a ustedes, pero a mí se me hace que el estrés es una palabra relativamente nueva, ¿cierto? El estado como tal de lo que es el estrés no es nuevo. Es una situación, es un comportamiento que se presenta y se ha presentado desde la historia de la humanidad. Pero la palabra en sí es un término nuevo, entonces me gustaría que mirásemos un poco los orígenes de esta palabra. Encontré en mi investigación también, porque me tocó hacer investigaciones, que el estrés aparece en los escritos del siglo XIV. Por primera vez, esta palabra es pronunciada o es utilizada desde el siglo XIV para expresar lo que la definición nos está diciendo, para expresar una tensión, una fuerza, una dureza, una rigidez sobre un objeto. ¿Ok? Pero más adelante, tiempo más adelante, un médico austriaco en sus investigaciones, él logra definir o concentrar en esta sola palabra lo que es el estrés, lo que es este estado, ¿no? Y empieza a utilizarse desde el siglo XXI, finales del siglo XIX e inicios del siglo XXI, a utilizarse la palabra estrés para definir ese estado de tensión o fuerza o rigidez que podemos experimentar los seres humanos. Es un término inglés, pero es procedente del francés antiguo, o sea, es un préstamo del francés. La palabra significa, ya traducida del inglés,
significa estrechez, opresión o rigidez, lo mismo que encontramos aquí en nuestra definición. Eso por tener una idea de los orígenes de lo que es la palabra estrés. En la actualidad es una palabra comúnmente muy utilizada, popularmente muy utilizada, incluso hasta los niños, ¿no? A veces se queda sorprendido de escuchar niños pequeños diciendo, estoy estresado o estoy estresada, ¿cierto? Es una palabra en la actualidad muy, muy popular, ¿sí? También vamos a mirar que hay diferentes tipos de estrés. Este término logró ser utilizado en muchas áreas del conocimiento. No solo se utiliza en la ciencia médica, también es utilizado en muchas otras áreas del conocimiento. Entonces es cuando escuchamos hablar acerca de estrés hídrico, estrés térmico, que es la exposición a temperaturas extremas. También encontramos estrés postraumático, que es el que se da luego de un evento que ha causado algún trauma en la persona, sea un accidente, sea una enfermedad, sea algo impactante para la persona. Escuchamos hablar de estrés laboral, escuchamos hablar de estrés social, académico, psicológico, entre muchos otros que hay. Pero entonces, bueno, vamos a hablar un poquito, yo sé que ustedes también lo hicieron en la semana pasada, pero quiero que conversemos también un poquito acerca de las causas y las consecuencias, ¿no? Y seguramente ustedes también han escuchado y conocen mucho de esto, pero vamos a recordarlas. El estrés tiene dos tipos de causas. Unas son de tipo externo o un agente generador externo o interno, algo que se produce desde nuestro interior y ahí podemos mencionar nuestra mente. Por ejemplo, entonces vamos a ver dentro de lo que son las causas externas, estos agentes externos que pueden generar estrés a la persona, grandes cambios. Creo que lo tenía aquí, no lo puse en la diapositiva, pero yo se los voy a mencionar. Grandes cambios, procesos de adaptación, dificultades relacionales, esta también es muy, muy común, problemas financieros, también muy común, sobre todo en estos últimos tiempos, demasiado tiempo ocupado, la familia, enfermedades, ritmo de vida acelerado, estándares de vida muy altos, esto como agentes externos, generadores de estrés. Y en cuanto a lo de causas internas, tenemos, por ejemplo, actitudes de pesimismo, pensamientos negativos, pensamientos rígidos, falta de flexibilidad, expectativas poco realistas y actitudes de todo o nada. Y en resumidas cuentas, estas son actitudes que están más bien localizadas en nuestra mente, ¿no? Entonces, podríamos resumir que un agente generador de estrés interno podría ser nuestra mente como tal. Entonces, cada día que pasa, nuestro ritmo de vida cada vez es más acelerado, ¿cierto? Tenemos muchas más cosas por realizar en menos tiempo. Entonces, eso genera unas consecuencias realmente fuertes en nuestra vida. Existe una demanda muy alta hacia nosotros en el día a día, ¿cierto? Que hace que nuestro nivel de estrés aumente. Vamos a mirar algunas consecuencias. Al estrés se le ha llamado como la epidemia del siglo XXI, ¿cierto? Hoy día casi todo el mundo está hablando de que ha sufrido algún efecto o ha experimentado estados de estrés.
de estrés. Se le llama como la enfermedad la epidemia del siglo XXI, como les decía. Nos altera nuestro estado de ánimo. Esa es una de las principales consecuencias que genera el estrés. Nos impide disfrutar nuestra vida, nos quita la paz, nos quita el gozo. Y en cuanto al impacto que genera en nuestro organismo, produce insomnio, alteraciones del sistema digestivo, ¿sí? Cualquiera que a usted se le ocurra del sistema digestivo, popularmente la conocida gastritis, ¿cierto? Esta es una consecuencia de manejar niveles altos de estrés. Enfermedades del sistema inmunológico. Y en conclusión, a todo esto se le conoce como estrés crónico, cuando ya la persona llega a un estado de manifestar esta sintomatología, se puede considerar que está sufriendo o experimentando un estrés ya de tipo crónico. Esa es otra de las cosas que debemos también conocer del estrés. Hay un estrés considerado agudo, que es aquel que podemos experimentar de manera momentánea, que es algo pasajero, ¿cierto? Por ejemplo, como que, ay, voy tarde para el trabajo o el colegio y se me pasó el bus y entonces, ¿cierto? Mi ritmo cardíaco se acelera, hay sudoración, pero eso es pasajero, ese es un estrés que se considera agudo, pero ya hay un estrés que se considera crónico y es aquel que permanece en el tiempo y es cuando ya las personas empiezan a experimentar una patología, una sintomatología generada por el estrés y entre esas pues las que les acabo de mencionar. Eso entre muchas otras que hay. El estrés el estrés crónico puede llegar a generar un estado de pánico en las personas, de un miedo permanente, de un deseo de aislarse, de no socializar con las personas, y eso, bueno, ya es un estado ya un poco más extremo. Vamos a mirar un poco lo que es el estrés en la actualidad, cómo lo vemos hoy día. Entonces, porque el estrés es un estado que ha estado presente en la vida del ser humano desde el principio de la historia del hombre, ¿sí? El estado como tal. La palabra, como decíamos ahorita, es relativamente nueva, moderna o contemporánea, pero el estado como tal ha estado en el ser humano desde siempre. Yo me ponía a pensar mientras preparaba el tema, me acordaba, por ejemplo, del pueblo de Israel, cuando estaban esclavos en Egipto, bajo esa presión terrible del faraón, ¿cierto? Cargados de trabajo, sin pago y bajo malos tratos. Yo me imagino cómo vivían esas personas bajo esa presión tan terrible. También los imagino, por ejemplo, cuando estaban en el desierto, cuando lograron salir de allá y vienen las dificultades, ¿cierto? Yo creo que caminar en el desierto durante tantos días debe ser algo estresante, agotador. Y si vemos leyendo la escritura, pues vemos manifestaciones de algunos de ellos, ¿cierto? Aquellos que, por ejemplo, murmuraron contra Moisés porque ya estaban cansados de la situación. También me imaginaba, por ejemplo, a Noé mientras construía el arca. ¿Cómo así que va a llover? ¿Y cómo así que él se está preparando para una lluvia cuando nunca había llovido? Entonces imagínense el pobre Noé expuesto a esa crítica, a esa burla, a esa presión. Eso debió ser, digo yo, la Biblia no lo expresa en detalle, pero si nos ponemos a analizar cómo reaccionamos nosotros como seres humanos, eso debió ser una situación de tensión y de presión para Noé. Me imaginaba, por ejemplo, también a Salomón. Pensaba en esa escena cuando llegan estas dos mujeres
que la una le roba el bebé a la otra y bueno, se ponen de frente a Salomón y juzga tú, pues, ¿cierto? O sea, eso debió ser un momento de mucha presión y como que, bueno, ¿qué hay que hacer aquí? ¿Qué debo hacer? Entonces, eh, el estrés ha estado presente en la vida del ser humano desde la historia de la humanidad, ¿cierto? En la actualidad, eh, quizá lo experimentamos de una manera diferente porque el mundo cada vez más va acelerado, más acelerado, el ritmo de vida es más agitado, y como mirábamos ahorita, se nos exigen hacer mayores cosas en el menor tiempo posible, ¿cierto? O no solo se nos exige, nosotros mismos queremos realizar el mayor tipo de cosas en el menor tiempo posible. Entonces, la humanidad hoy día va padeciendo mucho más de estos estados de tensión o de estrés porque van más al ritmo de este mundo agitado y acelerado. La misma sociedad con sus exigencias, ¿cierto? Con sus estándares de vida, a veces hasta irracionales, si uno se pone a analizar, eh, hasta caprichosos, diría yo, o como lo menciona la Biblia, las vanidades del mundo, ¿cierto? Nos están llevando a vivir vidas agitadas, caóticas, estresantes, al límite de enfermarnos. Eh, y quiero que nos detengamos a mirar aquí un poquito, a pensar, eh, cada una de nosotras, qué cosas en mi vida eh, me están generando estrés. ¿Cuál es ese agente desencadenante de estrés en mi vida? Eso es importante que lo tengamos claro. Y aquí veo a Ellen Sofía así, haciendo cuentas. Cierto, cada una de nosotras en los diferentes roles que desarrollamos cada día, eh, estamos expuestas al estrés y lo vivimos o lo experimentamos de formas diferentes. Cuando estamos en el colegio, bueno, todo lo que trae el colegio, ¿cierto? Si estamos en la universidad, si estamos las que trabajan en el trabajo, las que estamos en el hogar, no crean que, no crean que el trabajo en el hogar es, ay, relajado, tranquilo, no hay preocupaciones, no hay tensión, no hay presión, no. Yo cada día me estreso porque a las 12 del mediodía el almuerzo esté listo, porque mis hijas llegan y llegan hambre, mami. Entonces, cada una de nosotras de diferentes maneras experimentamos estrés. Entonces, es importante que tengamos claro cuál es ese agente generador de estrés en mi vida que me está causando tensión, presión, rigidez. A veces, bueno, tengo por aquí algunos ejemplos y ahorita al final quien quiera compartir, de pronto si tiene algún ejemplo que yo no se me haya ocurrido, lo puede mencionar. La idea es que podamos socializar y que podamos retroalimentarnos unas a otras. Pero estaba pensando, por ejemplo, en ese estado de autosuficiencia en el que muchas veces caemos, sobre todo la juventud, pienso yo, todos los seres humanos, pero cuando estamos en esa etapa de la vida, nosotros pues nos sentimos fuertes, generalmente estamos saludables, entonces creemos que nosotros lo podemos hacer todo, que somos capaces de todo, que no necesitamos ayuda de otro, que somos autosuficientes. Y el mundo me está diciendo todo el tiempo a grito entero que tú eres capaz, ¿cierto? Que tú lo puedes lograr, que eh, sí, como que te lleva a ese punto de sentirte tú como un Superman o una supermujer maravilla, ¿sí? Entonces, eso puede ser un ejemplo de un agente generador de estrés en mi vida. Por ejemplo, los estándares académicos altos. Hoy día, y eso se ha convertido como en una moda, veo yo,
cuando yo estaba estudiando no, como que no se veía mucho, pero yo veo que hoy día es como moda hacer 2 o 3 carreras de manera alternada y, y eso me parece que debe ser un estado de presión y de tensión fuerte para una persona. Ponerte retos altos. Eso hoy día el mundo, la sociedad todo el tiempo está ejerciendo presión en ese sentido, como que ponte retos altos, visualízate, mírate en otro lugar, en otro momento, el tema del éxito, y en este tema del éxito, inclúyale éxito financiero, laboral, académico, no, para que te realices como persona, para que seas alguien en la vida y todo este tipo de presiones que la sociedad ejerce sobre nosotros, poniendo en nosotros una carga extremadamente alta que muchas veces es superior a lo que nosotros podemos llevar, a lo que nosotros podemos resistir. Vamos a mirar qué nos dice la Biblia sobre el estrés. Y como muy bien decían las chicas la semana pasada, la palabra estrés es una palabra que no la encontramos en la escritura, no es mencionada la palabra estrés como tal, explícitamente no se utiliza en ella, pero implícitamente sí podemos ver cómo algunas personas experimentaron estados o sensaciones de estrés. Yo estuve leyendo y mirando algunos ejemplos y me gustaría, chicas, vamos a leer algunos pasajes bíblicos, vamos, quien quiera de manera voluntaria o no sé si la mencionamos aquí, pero aquí están los pasajes, podemos ir buscando, por ejemplo, el Salmo 31, del verso 9 al 14, y otra puede buscar el Salmo 42, del 5 al 6. ¿Quién lo tiene? Salmos 31, 9 al 14. No dice. 31. Sí, Salmos 31, 9 al 14. Dale, Gaby. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos. Los que me ven fuera huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado. Porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. Ok, gracias, Gaby. ¿Quién tiene el otro pasaje? Salmo 42, versos 5 al 6. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Misar. Ok, Dana, muchas gracias. Bueno, ¿quién está hablando aquí en estos dos pasajes que leímos? No es un examen, es una pregunta. El Señor Jesús. ¿Quién tiene otra opinión? En ese caso, el salmista David. Muy bien, gracias, Gaby. Sí, son dos salmos de David y David está expresando en ellos cómo se estaba sintiendo él en ese momento. En el Salmo 31 que leímos inicialmente, que lo leyó Gaby, en el versículo 9,
¿Qué dice él? ¿Cómo se sentía? ¿Cómo estaba? Abatido. Muy bien, hermana. El verso 9 dice que estoy en angustia, ¿cierto? Y esa es una de las sensaciones que causa el estrés. Angustia. Más abajo, bueno, en el caso de David, en este pasaje, él dice, él da las razones por las cuales él se sentía como se sentía. En el verso 10 dice la razón por la cual él se sentía así. Y viendo o estudiando el tema del estrés, ese agente generador de estrés en la vida de David era algo externo o interno. ¿Qué creen ustedes? Él lo expresa ahí en el versículo 10. Dice en el versículo 10, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. En este caso, ¿qué tipo de agente generador era el que le estaba causando esa sensación a David? Un dolor. Según lo que vimos ahorita al inicio, ¿cierto? Hablábamos de que existen causas externas y internas, ¿verdad? Él dice aquí, a causa de mi iniquidad. Él era un agente generador interno, de su interior. El pecado le estaba generando a David un estado de angustia. Y hay otra gente también. Ahí mismo hay dos agentes generadores de estrés en la vida de David. Más abajito dice. ¿Cuál era ese otro agente generador? Sus enemigos. Ok, sus enemigos, él dice la calumnia, ¿qué más? Aquí menciona él explícitamente, dice mis vecinos, ¿cierto? Mis vecinos me ven, creo que dice. Soy objeto de oprobio. Entonces, ¿cuál era ese agente generador de estrés ahí en ese momento? Era externo, ¿cierto? Era producido por las personas que tenía a su alrededor y lo llevaron a sentirse angustiado, e incluso también él menciona el miedo. Él dice, el miedo me salta por todas partes. ¿Sí? Muy bien. En el verso, en el capítulo 42, en el verso 5 al 6, David, un salmo también de David, él expresa, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Sí? Esta es otra sensación. Y yo sé que muchas veces nosotros hemos experimentado este tipo de sensaciones, ¿cierto? Que a veces nos sentimos como que el corazón se nos quiere salir, como que late fuerte, como que nos sentimos así, abatidos, ¿cierto? Mi alma está abatida en mí. Bueno, vamos a mirar otro ejemplo, y este lo vamos a encontrar más adelante en el Nuevo Testamento. Vamos a ir al Evangelio de San Marcos, y otra chica puede leer en Lucas. Son el mismo texto, pero quiero que miremos dos situaciones allí. Marcos 14, 32 al 42, y Lucas 22, 39 al 46. Marcos 14, 32 al 42. dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró para que, si fuese posible, pasase de aquella hora. Y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú.
Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí se acerca el que me entrega. Muy bien, gracias, hija. ¿Quién tiene el pasaje de Lucas 22? Lucas 22, 39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Versículo 45. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Gracias, Michelle. Muy bien. ¿Quién está hablando aquí en estos dos pasajes? El Señor Jesús. Muy bien. Aquí el personaje es el Señor Jesucristo. Y en estos dos textos que leímos, se nos relata cómo el Señor Jesucristo, horas antes a ser arrestado para ir a la cruz, pudo experimentar, ¿cierto? En su cuerpo toda esta sensación o todo este estado de estrés, ¿cierto? Dice en el pasaje de Marcos que ¿cómo se sentía? Dice que empezó a entristecerse y a angustiarse. Vemos nuevamente esta sensación que la pudimos ver también en la vida de David, ¿verdad? Angustia es uno de los estados o sensaciones que podemos experimentar cuando estamos en medio de una situación tensionante o estresante en nuestra vida. La angustia, dice el texto de Marcos, que comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, ¿cierto? ¿Y cuál era ese agente generador de ese estado en el Señor Jesucristo? ¿Qué piensan ustedes? Quiero escucharlas, me gustaría escucharlas. ¿Qué era aquello que le estaba causando a él ese estado? No sé, pero tal vez el hecho de que le decía a sus discípulos que oraran con él, no sé, creo que es. ¿Quién está por O ahí? sea, Abril. sí. Ok. O sea, además de que horas después sabía que iba a morir, pero el hecho de que sus discípulos no estuvieran como orando con él, sino que tenían sueño, no sé, tal vez. Ok, gracias, Abril. ¿Quién más tiene una opinión? La separación 40 años. Ok, Ellen Sofía, ¿puedes decirlo más alto? ¿La escucharon? La separación que iba a tener de su padre. Muy bien. Esa separación que él iba a experimentar del padre, ¿cierto? Hermana, yo también tengo algo que decir. Adelante, Lore. Bueno, también además de lo que decía tu hija y decía Abril, entonces también el momento del que al Señor lo iban a tentar. Muy bien, Lore, gracias. Claro que sí. Hay varias situaciones aquí, ¿verdad? Hay varios como podemos encontrar
agentes generadores de estrés en la vida del Señor Jesucristo, y era, bueno, él sabía que iba a enfrentarse a la humillación, ¿cierto? Al dolor físico, a toda esa burla, a toda esa vergüenza que él iba a ser expuesto por parte del pueblo. Pero lo que mayormente le causaba a él esa tristeza de sentirse triste hasta la muerte, era esa separación que él iba a tener de su padre, ¿sí? Entonces vemos allí en la vida del Señor Jesucristo varios agentes que le estaban causando este estado de angustia, de tristeza al Señor Jesucristo. Muy bien, chicas. Vamos a mirar, quiero que miremos ahora cómo nosotras podemos, bueno, primero vamos a mirar cómo manejaron ellos este estado de estrés en su vida, ¿cierto? Quiero que miremos los ejemplos. No vamos a perder de vista estos textos que ya leímos, tanto el de Salmos como el de Marcos y Lucas. Pero vemos que, por ejemplo, David expresa, ¿cierto? Su estado, su sentimiento, su sensación. Él lo expresa a través de la oración, ¿verdad? David a través de la oración pudo calmar su alma agitada y abatida, y esto es un buen ejemplo para nosotras, ¿cierto? De cómo podemos manejar también nosotras esas tensiones, esa presión, esa rigidez que se puede presentar en nuestra vida. El Señor Jesucristo a través de la oración pudo experimentar fortaleza y paz para llevar a cabo la obra que vino a realizar, ¿cierto? Y aunque el Señor Jesucristo en su oración le dice al Padre, Padre, o sea, si es posible pasar esta copa de mí, ¿cierto? Porque se sentía tan angustiado, pero también pudo decirle al Señor, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú, ¿cierto? Entonces, eso es un ejemplo hermoso para nosotras hoy día como creyentes, viviendo en medio de una sociedad, en un mundo tan agitado, tan acelerado, tan caótico, que exige cada día de nosotros más y más y más. La oración es una fuente maravillosa para poder descansar, para poder encontrar paz, para poder encontrar fortaleza y para poder enfrentar este tipo de situaciones de estrés que podamos vivir o experimentar en nuestra vida. Quiero que miremos dos textos más. Vamos a mirar 2 de Timoteo 3, 14 al 17, y otra puede leer Salmo 19 del 1 al 7. Creo que invertimos allí los números, pero es Salmo 19 del 1 al 7. Segunda de Timoteo 3, 14, 17. Sí, señorita. Bueno. Pero perdiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gracias, Abril. ¿Quién tiene el otro texto? Salmo 19, 1 al 7. Salmo 19, del 1 al 7. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y en su curso hasta el término de ellos.
y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Gracias, Sofi. Muy bien. Entonces, vimos a través de estos dos ejemplos, tanto el de David como el del Señor Jesucristo, que el manejo que ellos le dieron a ese momento tensionante en sus vidas fue la oración, ¿cierto? Ir al Padre, hablar con Él, expresarle cómo se sentían. Incluso David da detalles de cómo se siente y de qué es lo que lo tiene así en ese estado. El Señor Jesucristo abiertamente puede decirle al Padre, como les mencionaba ahorita, que si era posible pasar esa copa, que lo hiciera, pero que no se hiciera como Él quería, sino como el Padre quería. Pero vemos en estos dos pasajes que hay otra forma, ¿cierto? O otra herramienta valiosísima, preciosísima, a la cual nosotros podemos acudir para saber cómo enfrentar momentos de tensión en nuestra vida, y es a través de su palabra, ¿cierto? Leíamos allí en el pasaje de Timoteo, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Y aquí quiero que pensemos un momento en la suficiencia de la palabra del Señor. Como les decía al inicio, esta palabra estrés no es una palabra que se encuentra en la escritura, pero sí es un tema del que se habla en la escritura. Y así sucede con muchísimos temas, ¿cierto? Que explícitamente no se habla de ellos en la escritura, pero que implícitamente sí están allí inmersos dentro de la palabra del Señor. Entonces, es importante, chicas, que nosotras creamos fielmente en la suficiencia de la palabra del Señor. La palabra del Señor es suficiente y es útil en todas las áreas de nuestra vida, en cada situación que experimentamos, aún en la que menos nos imaginamos. La palabra del Señor tiene poder para fortalecer, para darnos claridad, para despejarnos dudas, para enseñarnos, para redarguirnos, para animarnos, etcétera, ¿cierto? Y es aplicable en toda la vida y en cualquier situación que yo pueda experimentar. Y a lo largo de todos los tiempos, la palabra del Señor sigue siendo la misma de ayer, de hoy y de siempre. Y va a tener aplicabilidad en nuestra vida en todas las etapas, en todas las etapas de la historia de la humanidad. Ella tiene allí aplicabilidad. Miremos también, leamos otro texto, vamos a mirar otro ejemplo, vamos a ir a Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. Hermana, yo lo tengo. Adelante, Michelle. Mateo 4, 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Ok, gracias, Michelle. Vemos también aquí en este ejemplo del Señor Jesucristo, muy conocido, muy hablado, ¿cierto? Se ha tratado muchas veces este pasaje de cómo el Señor Jesucristo utiliza la bendita palabra del Señor para enfrentar el asedio de Satanás, ¿verdad? Y quiero que pensemos en ese ejemplo, pensemos en ese momento, ¿cierto?
porque la palabra del Señor es una herramienta eficaz, es una herramienta veraz, es una herramienta útil a la que podemos acudir cuando nos encontremos en momentos tensionantes en nuestra vida. Pero también quiero que miremos en este ejemplo, en este pasaje, si nos damos cuenta ahí, Satanás también utilizó, ¿cierto?, la palabra del Señor para persuadir al Señor Jesucristo. Y quiero que pensemos en lo que el mundo hace también hoy día hacia nosotros. No perdamos de vista que este mundo caído por causa del pecado, ¿cierto? No perdamos nunca de vista eso, que vivimos en medio de un mundo caído. Es orquestado, es influenciado y es manipulado por Satanás. Y Satanás está utilizando cada vez más muchas herramientas, muchas formas de llevarnos a un extremo, de llevarnos a llevar una vida acelerada, una vida agitada, y tenemos que estar muy atentas, muy pendientes, muy persuadidas de todo esto, porque, o sea, chicas, el tema de, por ejemplo, de todos estos avances tecnológicos, de la informática, de la oferta laboral, del estudio, de la parte académica, lo que les mencionaba ahorita, el llamado éxito, ser una persona exitosa, el que te puedas realizar como mujer, el llamado una mejor calidad de vida, porque es que te mereces una mejor calidad de vida, porque debes visualizarte, porque debes verte más allá de lo que tienes por delante, en fin. Todo esto son manipulaciones de Satanás para llevarnos al límite, para llevarnos a un margen muy parecido a lo que el mundo vive hoy día. Y debemos tener presente de que nosotras, nuestro estado como hijas de Dios cambió. Ya no pertenecemos a este mundo, ahora pertenecemos al Señor. Ahora nuestra vida debe ir en función de Él, en función del Señor, en función de su palabra, no de lo que el mundo me está ofreciendo, no de lo que el mundo me está exigiendo que haga. Acordémonos que debemos moldearnos más a su palabra que a este mundo. Entonces hay que estar muy atentas, ¿cierto? De todas esas exigencias, de toda esa presión a la que el mundo me está llevando. Porque no debemos de ninguna manera, y somos muy fáciles de dejarnos persuadir, de dejarnos influenciar, a veces sin darnos cuenta entramos en un estado, mejor dicho, en un ritmo así, acelerado como el mundo va hoy. Entonces hay que estar muy, muy atentas de esto, chicas, y no perder de vista que el Señor nos ha dado su palabra. Ya vamos a mirar otros pasajes hermosos, maravillosos, donde el Señor nos alienta y nos anima a que su palabra es suficiente para nuestra vida y para enfrentar cualquier situación que podamos estar enfrentando en nuestra vida. Vamos a mirar retos y desafíos en medio de un mundo caído y agitado. Y yo pensaba, ya miramos, ¿cierto? Un poquito de todo lo que el mundo está exigiendo de mí hoy día. Entonces pensaba que este mundo caído y agitado no defina mi percepción y manejo frente al estrés, sino que sea la bendita palabra del Señor la que me ayude, la que me dé las herramientas para yo poder enfrentar este estado que es inherente al hecho de yo estar vivo. O sea, este estado de estrés que, como decía al inicio, ha estado desde el inicio de la historia de la humanidad, ha estado presente. No lo podemos quitar de en medio aunque queramos, ¿cierto? Vamos a estar siempre presentes o experimentando situaciones tensionantes y de estrés en nuestra vida, pero que no sea el mundo el que defina cómo yo percibo el estrés en mi vida, qué manejo le voy a dar al estrés. Va a estar allí, el momento tensionante, la presión va a estar allí de presente, pero que no sea lo que el mundo ofrece,
lo que defina cómo yo le doy manejo a ese momento, a esa situación estresante en mi vida. Vamos a mirar este pasaje que tenemos aquí, Primera de Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17. Chicas, nuevamente, quien tenga el texto, por favor, puede leerlo. Dice, Perdón. No, dale. Eso me encanta. listo, ¿lo puedo leer? Sí. Adelante. Dice 1 Juan, capítulo 2, verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bien. Amén. Vamos a leer, voy a leerles una versión, ese mismo texto en otra versión de la Biblia que encontré que me ayudó y de pronto me dio un poco más de claridad, y quiero que lo escuchen cómo esta versión lo transmite. Ya se los voy a leer. Dice así, es la Nueva Traducción Viviente, dice: pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Entonces, de ahí, chicas, que debemos estar muy, muy, muy atentas, ¿cierto? Por todo lo que les comentaba anteriormente, como para no repetirles nuevamente lo mismo. Vamos a mirar unas citas claves. Quiero que leamos, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y una que mi hija muy amablemente me acaba de regalar. Vamos a leerlas. Me gustaría que cada una fuera tomando la que va a leer y diga yo, levante la manito, por favor. ¿Quién va a leer bueno, María José se pidió segunda de Timoteo 1:7, quedan Filipenses, segunda de Pedro, Isaías y Mateo, y la tuya, hija, bueno, tú la puedes leer esa al final. Hermana, yo me pido segunda de Pedro 1:19. Perfecto, Michelle. Ya Yo saben, me pido se puede coger Filipenses 4:8. Filipenses 4:8, muy bien. Entonces, segunda de Pedro. Ya la cogieron. Isaías. Perfecto. Dale, Abril, Isaías. Falta la de Mateo 24:35. ¿Quién dice yo? Ahí se fueron. Yo, hermana, Mateo 24:35. Sí, señorita. Gracias, Dana. Muy bien. Bueno, podemos comenzar. Comienza María José. Segunda de Timoteo 1:7. ¿Se escucha? María José pregunta que si se escucha. Sí. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ok, muy bien. Miren, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Tengamos siempre presente esto. No nos acobardemos ante una situación tensionante o estresante. ¿Oyeron? Un dato clave que les quería dar, y no sé si lo han escuchado, si se los han contado, si lo han leído, pero está demostrado que el 90% de las cosas que nosotros nos imaginamos aquí en nuestra mente, o que nuestra mente maquina acerca de algo, no son ciertas o no alcanzan a suceder. Entonces no nos acobardemos, y esto lo digo para mí también, ante una situación tensionante o estresante en nuestra vida, porque el Señor no nos ha dotado, ¿cierto?, de temor, sino que nos ha dotado de poder, de amor, de dominio propio y de muchas otras cosas más. De sabiduría, si la necesitamos, Él dice que se la debemos pedir a Él y que Él nos la dará también abundantemente y sin reproche. Sigamos. ¿Quién tiene Filipenses 4:8? Yo. ¿Brandy o Brigitte? Brandy. Adelante, Brandy. Filipenses 4:8.
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Gracias, Brendy. Maravilloso ese texto, ¿cierto? Es un pasaje que anima muchísimo, ¿cierto? Que nos da, incluso es un pasaje que nos da como las directrices al detalle de cómo es que lo debemos hacer, ¿verdad? Entonces, también, cuando estemos enfrentando momentos, sobre todo esto cuando es estrés generado por nuestra mente, ¿cierto? Y también, vuelvo y digo, esto lo digo también para mí. Es un pasaje que a mí en mi vida personal me ha ayudado mucho también, sobre todo con el tema de la mente. Por lo tanto, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Y pensaba, y también pienso al mismo tiempo cuando el pasaje dice todo lo que es verdadero, ahí también me acuerdo al mismo tiempo de que no, del 90% de lo que mi mente se imagina o cree que va a pasar, no sucede. Entonces me ayuda mucho ese pasaje en mi vida personal. Segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19. Sí, Dice, señorita. tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien, en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Gracias, Michelle. Maravilloso este pasaje, ¿verdad? Y este pasaje me enseña o me alienta a pensar de que la noche no dura para siempre. Después de la noche viene consigo la mañana. Y si en algún momento me encuentro en un momento de oscuridad, de caos, de tensión, de estrés, debo pensar que eso no va a durar siempre, que ese momento caótico que estoy viviendo no es eterno, que allí más adelante, detrás de, viene la mañana, ¿cierto? Y este pasaje lo describe de una manera maravillosa. Y tenemos también, el Señor nos da aquí la seguridad de que tenemos la palabra profética más segura, valga la redundancia, a la cual hacéis bien en estar atentos, chicas, atentos. Nuestro lugar más seguro al que podemos acudir en un momento de caos, de tensión, de angustia, es el Señor, sea a través de la oración o sea a través de su bendita palabra. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Muy bien, chicas, ¿quién tiene Isaías? Creo que era Abril, que tenía Isaías 26:3. Sí, dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ok. Este pasaje también nos da ese refrigerio también a nuestra alma, pero también tiene una condicionante, ¿cierto? Dice que tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, ¿sí? Entonces, el Señor nos da allí una respuesta, una salida, pero también nos da un cómo, un qué, ¿cierto? Un por qué. ¿Quién tiene Mateo 24:35? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Muy bien. Creo que este pasaje también es bastante claro, ¿cierto? Y nos anima mucho también a pensar de que todo este caos y toda esta agitación que el mundo está viviendo y que la sociedad está viviendo va a pasar, ¿cierto? Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y Ellen tiene aquí una cita. ¿Cuál es la cita, Ellen? Salmo 94:19. Dice, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Muy bien, un texto maravilloso. Y qué mejor consolación podemos encontrar que en la palabra del Señor. En el pasaje de Lucas, donde estuvimos leyendo ahorita, cuando el Señor Jesucristo oraba allá en el huerto de Getsemaní, no sé si notaron un detalle precioso que sucedió allí mientras el Señor Jesucristo oraba.
y lo encontramos en el versículo, espérenme un momento, ya les digo, 43. Vamos a leer desde el 42 diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Eso hace la palabra del Señor también en nosotros. La palabra del Señor nos fortalece, nos alienta. Dice el texto que leyó él en Sofía ahorita, dice que alegra el alma, ¿cierto? Entonces, eso hace la palabra del Señor. Entonces, chicas, creamos en la suficiencia de la palabra del Señor. Y para terminar, algunas conclusiones. Yo les expresé aquí la mía, me gustaría escucharlas a ustedes, a qué conclusión podemos llegar o llegó cada una de ustedes con este tema en la noche de hoy. El estrés es un estado inherente al hecho de vivir en este planeta, no lo podemos quitar de en medio. La diferencia está en mi respuesta a él, ¿cierto? Y ahí tuvimos una falla porque es que al teclado aquí no le funciona la P, entonces por eso quedó así mal escrito. Ok, chicas, entonces, bueno, me gustaría escucharlas, como les dije, si alguna quiere hacer algún comentario, si quiere contarnos a qué conclusión pudo llegar en esta noche después de esta charla, pues me encantaría escucharlas. Yo tengo una hermana. Adelante. Bueno, que el estrés, por más de que sea necesario, bueno, de lo que uno esté pasando, nunca me va a apartar de la palabra de Dios. Y lo descubrí hace poco por un estrés que tuve. Entonces, que cuando yo más estoy estresada, me aferro al Señor. Muy bien, Lore, gracias. Claro que sí. Y ojalá ese sería como la meta, ¿cierto? A la que podamos llegar. Que todo este momento de estrés nos acerque más al Señor y no nos aleje. ¿Quién más quiere dar su opinión? Pues yo de pronto quería comentar algo que hablábamos la reunión pasada, que bueno, no quedó en la grabación, pero lo conversamos un poquito y es de pronto la conciencia que debemos tener de cómo el mundo está trabajando para que nosotras vivamos de esta forma tan acelerada como pues Mac nos decía, ¿cierto? La vez pasada veíamos una frase que pues la voy a nuevamente repetir. Si Satanás no te puede detener, te acelera hasta que te quemes y tu corazón no pueda volver a arrancar. Y mirábamos esto porque es un poco lo que en este mundo estamos viviendo, ¿cierto? Como veíamos, vivimos acelerados. La vez pasada yo les comentaba a las chicas que probablemente desde que nos levantamos pasamos acelerados casi que la mayor parte de nuestro día, que si vamos tarde para el trabajo, que si vamos tarde para la universidad, para el colegio, ya nos estresamos, que si tenemos muchas responsabilidades, muchas tareas, cantidades de cosas que como veíamos, la sociedad es la que nos los impone en cierta forma, pero el Señor no desea que vivamos así, sino que realmente como hemos visto, Él lo que desea es darnos paz y que el estado constante de nuestra vida sea este, ¿cierto? Pero pensaba en eso, en que es la forma como el diablo probablemente está trabajando para que nosotros dejemos de hacer aquello que es realmente importante y es acercarnos a Dios, porque podemos pasar casi que todo nuestro día ocupadas en cantidades de cosas y olvidar lo realmente importante que es ese tiempo con el Señor. Entonces, pues ser como un poquito consciente de esto nos va a ayudar a luchar, como veíamos, enfrentar pues este gigante y luchar contra eso que nos quieren imponer para que asimismo podamos nosotras darle lugar al Señor como deberíamos. Entonces, pues pensaba como un poquito en esa parte, como el hecho de ser conscientes también nos puede ayudar en cierta forma a superar pues todas esas situaciones que podemos estar viviendo.
Gracias, Gaby. Claro que sí. El ser conscientes, el conocer la raíz de las cosas, nos puede ayudar muchísimo, ¿cierto? A utilizar las herramientas de la manera correcta. Pensaba que muchas veces algo que también nos genera a nosotros estrés es cuando desconocemos alguna situación a la que nos vamos a enfrentar, ¿cierto? Entonces lo desconocido también nos produce un estado de tensión y de estrés. Pero como decía Gaby, cuando somos conscientes, cuando tenemos claro toda esa manipulación y toda esa influencia que Satanás está orquestando para alejarnos del Señor, para hacernos perder de vista lo verdaderamente importante, podemos luchar, podemos enfrentar de mejor forma toda esta situación. ¿Alguien más se anima? Bueno, hay un silencio profundo allí. Yo no sé si fue que ya se quedaron dormidas o se fueron, no sé. Pero bueno, entonces, no sé si oramos ya, o ustedes oran al finalizar, o oro yo. No sé, Gaby, ¿cómo lo hacen? Sí, Max, si quieres orar, sería genial. Ok, bueno, entonces vamos a orar para terminar. Amado Señor y Padre que estás en los cielos y que estás aquí presente, Señor, en medio nuestro, Dios. Te damos muchísimas gracias, Señor, por tu bendita palabra, oh Dios, la cual es viva y eficaz, profunda, veraz, Señor. Muchísimas gracias porque a nosotros nos das el privilegio de poder tenerla, de poder abrirla, de poder leerla, meditar en ella, conocerte un poco más, Señor, y aún poder conocernos nosotros mismos también, porque es como ese espejo en el cual podemos mirarnos, Señor. Te damos muchísimas gracias, oh Dios, por alentarnos, animarnos, enseñarnos, redarguirnos, consolarnos, fortalecernos a través de ella, Señor, y en fin, una cantidad de efectos maravillosos que tu palabra produce en nuestra vida cuando nos acercamos a ella con deseo, con ansias, con la necesidad, Señor, de ti, de ella misma, Señor. Gracias, oh Padre amado, por lo aprendido esta noche. Gracias por tu consejo en esta noche para cada una de nosotras, Señor. Gracias por cada una de esas situaciones difíciles, tensionantes, estresantes que podemos vivir, Señor. Pero también gracias porque tú nos das las herramientas suficientes, Señor, para poder vencer, para poder avanzar, oh Dios. Muchísimas gracias, Señor, por cada una de estas chicas en esta noche. Rogamos para que las bendigas a cada una de ellas, oh Dios, bendiga sus familias, sus hogares, bendigas sus vidas mismas, sus actividades, sus estudios, sus trabajos, en fin, Señor, tú las conoces perfectamente. Y rogamos, Señor, que en esta noche también nos des un buen descanso a cada una de nosotras, que podamos tener sueños profundos y reposados, Señor, que podamos descansar y que podamos nuevamente, Señor, en tu voluntad acercarnos a tu bendita presencia, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo te damos muchas gracias. Amén. Muchas gracias, Max, por compartir con nosotras el día de hoy. Esperamos pues que haya sido de bendición para las que estamos aquí y también para las que van a ver próximamente esta grabación, pues todo lo que hemos visto y bueno, que la palabra del Señor haga el efecto con el cual ha sido compartida el día de hoy.